Shalom. Volvemos para nuestros estudios de las Parshiot. Estamos en la Parashat Behalotcha, en la aliyá número 4, que va del capítulo 9, versículo 15. Terminamos el capítulo 9 de inmediato, comenzamos el capítulo 10 y alcanzaremos el versículo 10 también, el capítulo 10. Leemos en la Torah. En el día que se dirigía el Mishkan, cubría la nube del Mishkan al ojel de la tienda del testimonio, y en el anochecer había sobre el Mishkan como el aspecto del fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. La nube lo cubría y el aspecto de fuego durante la noche, y cuando subía la nube sobre la tienda, entonces partían los Bené Israel. Y en un lugar donde se detenía la nube, allí acampaban los Bené Israel. Por orden de Adonai partían los Bené Israel, y por orden de Adonai acampaban. Todos los días que permanecía la nube sobre el Mishkan estaban acampados. Cuando prolongaba la nube su permanencia sobre el Mishkan por muchos días, cuidaban los Bené Israel la orden de Adonai y no partían. Algunas veces permanecía la nube algunos días sobre el Mishkan, por la orden de Adonai acampaban y por la orden de Adonai partían. Algunas veces permanecía la nube del anochecer al amanecer. Subía la nube a la mañana y partían. O un día y una noche subía la nube y partían. Si 2 días o un mes o un año prolongaba la nube sobre el Mishkan su permanencia sobre él, permanecían acampados los Bené Israel y no partían. Cuando subía entonces partían. Por orden de Adonai acampaban y por orden de Adonai partían. La orden de Adonai cuidaron según la orden de Adonai por intermedio de Moshe. Habló Adonai a Moshe diciendo: haz para ti 2 trompetas de plata cinceladas las harás, y serán para ti para convocar a la congregación y para hacer partir a los campamentos. Cuando tocaren con ellas, se reunirán a ti toda la congregación de la entrada del Ohel Moed. Si con una sola tocaren, se reunirán a ti los príncipes, jefes de los miles de Israel. Si tocaren trémolo, partirán los campamentos que acampan al este. Cuando tocaren trémolo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al sur. Trémolo tocarán para sus partidas, pero cuando convoquen a la congregación tocarán sin trémolo, simple. Los Bené Aarón, los Kohanim, tocarán con las trompetas, y será para ustedes ley perpetua para vuestras generaciones. Cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el opresor que los oprimiere, tocarán trémolo con las trompetas. Entonces serán recordados delante de Adonai, Elohim vuestro, y serán salvados de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras fechas y en los principios de vuestros meses, tocarán con las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros Korban Shalomim, y serán para ustedes para recuerdo delante del Elohim vuestro. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Hablando de la forma en la que se movía el Mishkan, el campamento, ya hemos aprendido acerca del servicio que cada uno ofrece para el culto a Hashem, la Avodat Hashem, y ahora vamos a conocer cómo es que eran dirigidas las caminatas por el pueblo de Israel. En realidad, Hakadosh Baruj Hu es quien dirigía. Esto a través de su Shejiná que acampaba o que se movía. Esto es en una nube, en forma de una nube, durante el tiempo de sol y durante el tiempo de la noche en una columna de fuego. Estas 2 señales indicaban la presencia divina, y si ésta se movía, se levantaba, entonces el tabernáculo tenía que levantarse, el pueblo de Israel tenía que levantarse y moverse, y a donde quiera que se movía o se detenía tanto la nube o la columna de fuego, entonces allí también tenían que seguir las mismas direcciones el campamento de Israel. Ahora, para manifestar que ya la Shejiná se está moviendo, entonces los Kohanim, los Levíim, hacían tocar las trompetas. El primer sonido de trompetas convocaba a los líderes de Israel, y ya un sonido más hacía convocar al resto de los Levíim. Y cuando era un sonido simple, entonces era momento en que todo el campamento se moviera. Esta es la forma. Primeramente, Hakadosh Baruj Hu hace manifestar su presencia en el campamento.
Si la presencia divina se mueve, entonces esto es de conocimiento de los Kohanim y de los Leviim, quienes son los que vigilan y observan este comportamiento en la Shejinah. Ellos serán los encargados de hacerle saber al resto del Bnei Israel lo que está por acontecer, ya sea moverse, ya sea establecerse. Esta es la rutina, de acuerdo a lo que dice la Torá, y se hizo todo cual Hashem solicitaba, y el pueblo se movía de acuerdo a lo que Hashem hacía. Y esta es la forma, este es el formato. Hakadosh Baruj Hu ordena, los que perciben en primer lugar la orden o el llamamiento o el mandamiento, pues son los líderes de Israel, y posteriormente esa orden es girada al pueblo. De igual manera, cualquier situación del conocimiento de Hashem, sea que se mueva o sea que se establezca en algún lugar, siempre siga estas directrices. Nosotros aprendemos, por lo tanto, la importancia que tiene que los líderes puedan percibir los cambios de la Shejinah para saber cómo actuar, y también es importante que los líderes puedan comunicarle las acciones que Hashem está siguiendo, que está haciendo hacia el pueblo de Israel. Esto es algo que nos caracteriza y debe caracterizar al pueblo de Israel, para que de esta forma se obedezca lo que Hashem está haciendo en el campamento. Bien, nos veremos para la quinta lía. Shalom.